Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a compartir esta información acerca de la teoría antropológica en México. Y vamos a lo siguiente. La licenciatura que curso es la licenciatura en docencia de danza folclórica mexicana, en la materia de antropología. La actividad, nuevamente, la teoría antropológica en México, por Zulián Teresita Esteban González, su servidora. Quien nos dirige la materia es la maestra Gina Andrade y con fecha de hoy, 30 de septiembre del 2021. La teoría antropológica en México inició en el mes de julio del 2003 con la desaparición del Instituto Nacional Indigenista, que acumuló 55 años de tradición indigenista en México. El indigenismo, de acuerdo a un antropólogo francés que es especialista en el tema, el indigenismo en América Latina es una corriente de opinión favorable a los indios. Es una posición que tiene no indígenas ante los indios y que los encontramos específicamente en América Latina. Se divide en tres: preinstitucional, revolucionario, capitalismo periférico. Preinstitucional es el descubrimiento y la conquista, que fue el Nuevo Mundo y la construcción de la Nueva España hasta la Revolución Mexicana. El posrevolucionario es el Congreso de Pátzcuaro en 1940, que fue un cuerpo de creación del Instituto Indigenista Interamericano a nivel continental y del Instituto Nacional Indigenista en México, 1948, a nivel nacional. Adopción formal y real neoliberalismo como política oficial del Estado mexicano, llegando hasta hoy lo que hemos llamado el neoindigenismo. Y el capitalismo periférico nace en la transición del feudalismo, del capitalismo alrededor de los siglos XVIII y XVII, donde se produce en el centro del capitalismo periférico sentidos de y es el primer modo de producción que logra cubrir todo el globo, y el segundo es el primero que pueda absorber y exprimir los demás modos de producción sin aniquilarlos. El indigenismo preinstitucional, vamos a desglosarlo un poquito más, es la mezcla de indios blancos y negros que empezó durante la conquista, y si bien el material de la época de que disponemos es obra de hombres con conciencia que ayuda de la raza y de sus esfuerzos por sobrevivir, la población, según líneas raciales, van perdiendo sentido cada vez más después de las primeras generaciones, según Kerrab, 1986, 2022-2023. Porfirio Díaz expresó con mucha claridad el tono del indigenismo durante el porfiriato, la última parte de los tiempos prerevolucionarios en México. En el siglo XVII, la política dirigida hacia la población verificaba como un indigenismo de la erradicación con un deseo de eliminar los indígenas y así blanquear el país. El indigenismo en la revolución posteriormente. La revolución, en efecto, puso en juego dos fuerzas de contrario signo. La primera llevó la idealización del pasado indígena como evidente reacción contra el extranjerismo de la vieja clase gobernante, y a la vez como punto de apoyo que fundamentar un nacionalismo que diferencia de México en el concierto de las naciones. La raíz del indigenismo moderno en México lo encontramos con Manuel Gamino, que en 1916 publicó su libro Forjando Patria, en el cual señala que es axiomático que la antropología en su verdadero amplio concepto debe ser el conocimiento básico para el desempeño de un buen gobierno, ya que por medio de ella se conoce la población, que es la materia prima con que se gobierna. La política indigenista en los años 20 se centró en la educación y las misiones culturales promovidas a través de Secretaría de Educación Pública, dirigida por José Vasconcelos y después con Moisés Sáenz, sobre el experimento de la escuela transformada, capacitado e integradora del indígena. Y actualmente continúa en esta parte de la estructura de misiones culturales con apoyo a diferentes lugares para promover la cultura. El Congreso de Pátzcuaro en 1940 y la institucionalización del indigenismo con el Congreso de Pátzcuaro en 1940, instrumentado por Lázaro Cárdenas, se formuló el programa de un indigenismo que cubría al continente americano y se encuentra en el seno del indigenismo latinoamericano. Dos fuerzas opuestas: por un lado los intereses del gobierno populista del Cono Sur, y por otro lado la hegemonía de los Estados Unidos, que a la luz de la doctrina Monroe es una realidad indiscutible desde el inicio de la segunda década.
En México fue fundado el Instituto Nacional Indigenista INI por la ley el 10 de noviembre de 1948 para sustituir al Departamento Autónomo de Asuntos Indigenistas DAAI, que se había creado 3 años antes y desde 1941 se encontraba en plena decadencia por Vázquez 1961-196. 10, con los planteamientos indigenistas de Pátzcuaro se convierten en una posibilidad real palpable en el caso de México. El auge del indigenismo institucionalizado, Gonzalo Aguirre Beltrán, por un sinnúmero de razones, es uno de los antropólogos más importantes de México. Si no es que sea el más importante, es el antropólogo mexicano que en mayor medida ha logrado construir un modelo teórico de la antropología que practicaba y aplicaba. Su posición teórica pone en movimiento una intensa y extensa actividad de investigación de campo. También pone en movimiento lo que es la antropología aplicada, la calidad. Parte de ello, la declaración de Gonzalo Aguirre Beltrán tiene el fin del indigenismo mexicano, que no es un indígena, es el mexicano. Trata de mexicanizar al indio y al indio debe de dejar de ser lo que es para integrarse a la nación mexicana como un ciudadano más producto del indigenismo, es decir, valora lo que es el origen del indigenismo. La crisis del indigenismo institucionalizado se promueve en 1960 y 1970 por Andrés Medina Define, de edición del libro de Don Manuel Camino Forjado Patria, hasta también en 1960 la antropología mexicana expresa también la vigencia de una concepción general de la antropología de su papel en el conocimiento de la realidad nacional y de las tareas específicas a las que se ha dedicado. 30 años después de la revisión crítica, aquí observamos fundamentos del indigenismo mexicano, una relación histórica al proceso de revisión mismo. Aquí mismo el libro de Rodolfo Starland elaboró la tipología de las diferentes enfoques indigenistas a través de los años, por razones obvias, hasta 1978. Se divide en 3, el enfoque culturista, enfoque clasista y enfoque colonialista. ¿En qué consiste el culturalista? Subraya los rasgos culturales como los grupos indígenas, los contrasta con la cultura dominante que es la mestiza llamada nacional. En el enfoque clasista se reconoce la base fundamental de la pobreza de las comunidades indígenas que se encuentran en la explotación económica y sujeta desde hace siglos. El enfoque colonialista tiene una variante del enfoque clasista que afirma la existencia de más de 50 grupos lingüísticos indígenas en el país. Representan la supervivencia de la formación mexicana como producción precapitalista de articulado y subordinado al modo de producción capitalista dominante. La agonía del indigenismo institucional. En 1982 llegó a su fin el ciclo priista, de largo periodo de estabilidad post-revolucionaria, penosamente iniciada más de 50 años. El sistema político mexicano empezó a experimentar transformaciones que apuntaban hacia la descentralización del poder político y por consiguiente la discontinuidad del pasado. En 1982 también podemos conseguir 3 diferentes senderos para trazar la agonía del indigenismo mexicano. En primer lugar, el discurso indigenista y darnos cuenta del planteamiento que formularon en los años después de 1982. Van a hacer ejercicio verbal y nada más. En el segundo lugar, sigue el desarrollo de los proyectos y llegar a la representación como proyecto indigenista en su forma más pura, que es el Plan de Puebla, Panamá. Y finalmente podemos seguir el desarrollo institucional que se manifiesta en la liquidación institucional nacional indigenista INI después de 55 años de existencia. El neoindigenismo en México decae del indigenismo institucional y esto nació un nuevo indigenismo que con justicia se puede llamar neoindigenismo. Declara uno de los temas de estudio más relevantes que se presenta hoy en día, como los científicos sociales,
es analizar las estructuras de poder y las fuerzas llamadas históricamente proscribirlas, como es el estudio académico y desinteresado. Meramente históricamente, el contexto histórico es importante, ya que es muy similar al actual sistema surafricano y de apartheid de los españoles que trataron comunidades indígenas como es el holandés, las cuales las comunidades indígenas constituyeron unidades discretas políticas conocidas como República de Indios. La perspectiva del neoindigenismo en México también trasciende a la trayectoria de más de 50 años de indigenismo institucional, como es en lo económico, en la pobreza, en lo político, la marginación, los hechos que vienen a constituir en el marco dentro del cual se tiene que construir un nuevo indigenismo. En lo económico es necesario erradicar la pobreza y superar el asistencialismo que ha caracterizado como Estado mexicano, provenientes pues propiamente los indígenas. En lo político es necesario erradicar la marginación y el paternalismo del Estado, permitiendo que los pueblos indígenas, con su propia identidad y sus formas de gobierno autónomo. El indigenismo y la antropología en México reúne un conjunto de quehaceres muy diversos y muestra una fascinación por ahondar todo aquello que configura la identidad nacional. Por ello hurga en el pasado e inquiere con terquedad y astucia en el presente. Asimismo enriquece nuestro acervo cultural e histórico, se incorpora a la medida de sus posibilidades y problemas nacionales que tratan sobre las redes políticas del poder estatal. La antropología tiene su razón de ser y contribuir al análisis de resolver problemas del pueblo indígena en México. La tarea para el futuro es que la antropología debe de hacer propuestas que tomen en cuenta los aspectos multiculturales e interculturales presentes en la sociedad mexicana de la construcción de una nueva nación donde quepan todos los mexicanos indígenas y no indígenas. ¿Qué significa ser indígena en el México de hoy, en el presente? Es estar cerca de la pobreza con la incertidumbre de ser despojado sin nuestro territorio y un sector pues menos empresarial. Ser indígena hoy es ser un discriminado por una sociedad que culturalmente ha sido criado por un individualismo etnocentrista. En México aparece con frecuencia como un país ilustrativo de las condiciones que imperan en América Latina. Esto representa para el país discriminador y racista. Existen 5.000 grupos sociales de origen étnico con 370 millones de personas que viven en más de 70 países, distribuidos en los 5 continentes. México está entre los 10 países con mayor cantidad de lenguas originarias, que se hablan 68 lenguas y tienen 364 variantes que pertenecen a 11 familias lingüísticas, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. El mayor número de hablantes se concentran en lenguas como la náhuatl, maya, mixteco, zapoteco, itzetal y tetzocil, que se ubican en las entidades como Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán y Guerrero. En total son 68% de hablantes que se concentran en los pueblos del sur de México. Hasta aquí sería esta parte de la información del valor que tiene los indígenas, que no solamente pues hay que conocer parte de su trayectoria y que con ello nos enseña a aprender mucho sobre el valor de nuestras culturas, la lengua, las tradiciones y todo lo que conservan a través de sus antepasados, a través de la parte antropológica e histórica. Gracias.